continuación, el cuestionario con el pastor Darío Silva Silva. Adelante, María Margarita. El amor es una palabra que se concibe de muchas formas, pero que en la práctica suele ensuciarse y desvirtuarse. En el cuestionario con el pastor Darío Silva Silva, hablemos del amor verdadero. Pastor Darío, ya en un programa anterior tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la temática general de su libro El fruto eterno. ¿Qué le parece si esta vez vamos tema por tema y tratamos entonces el primero de todos, el más perfecto, el amor? El amor es en sí mismo indefinible, porque el amor es la esencia misma de Dios y Dios no se puede definir. Ahora, en las Sagradas Escrituras encuentro algunas buenas aproximaciones en el lenguaje humano, tratando de interpretar lo que es Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces el amor es un concepto que está estrechamente ligado con la naturaleza de Dios y el conocimiento de Dios. Solo el que ama conoce a Dios, aunque no pueda explicárselo. Una cosa es conocer y otra cosa es comprender. Uno, por ejemplo, conoce a su esposa, pero no la comprende. Y la ama sin comprenderla. Lo mismo le sucede con Dios. Desgraciadamente, en el mundo de hoy, que tiene todavía una influencia tremenda del siglo XX, caracterizado por un gran materialismo y un racionalismo en todos los análisis, tiene muchas dificultades para acercarse a la realidad de Dios, porque no lo hace con el corazón, sino con el intelecto. Y hay quienes conocen muchas cosas sobre Dios. Conocen, por ejemplo, la Biblia, o la teología, o la doctrina, pero no aman. Entonces simplemente son eruditos. Y esos sabelotodos, esos sabiondos, no conocen a Dios, aunque conozcan muchas cosas que se han escrito sobre Dios, por una sencilla razón: porque no aman. En el misterio de la Santísima Trinidad, un distinguido teólogo de hace algunos siglos acuñó un silogismo de la lógica, siguiendo el método griego. Él dijo: el Padre es tesis, el Hijo es antítesis, el Espíritu Santo es síntesis. Y luego concluyó: el Padre es el amante, el Hijo es el amado, el Espíritu Santo es el amor. En sí mismo, el amor es una trinidad, porque Dios es amor y Dios es Trinidad. Ahora, en cuanto al aspecto humano del amor, en su relación con Dios, el apóstol San Pablo da una maravillosa enseñanza en Gálatas 5, 22 y 23, donde nos dice cuál es el fruto del Espíritu Santo, el que debe mostrar ese árbol que es el creyente. Pues bien, ese fruto tiene como primera característica el amor. No hay fruto espiritual si no se ama. Ahora bien, está claramente expresado por el propio sistematizador de la doctrina cristiana, que es San Pablo, que el amor resume la ley. Todo lo que dijo la ley de Moisés se resume en el amor. Y por cierto, a mí me gusta recordar una anécdota de algo que me ocurrió en Tierra Santa cuando realizamos un grupo de compatriotas y correligionarios un viaje a Israel. En la región de Galilea, que tiene tantas connotaciones para quienes creemos en Jesucristo, nuestra guía, una señora judía ortodoxa, que era arqueóloga y al mismo tiempo teóloga de su religión, se acercó en un break del lunch, mejor dicho, en un descanso del almuerzo, para decirme: Pastor Darío, hay una pregunta que no le he hecho a ninguno de tus colegas, pero a ti sí me atrevo a hacértela. Hace como 2000 años, en un lugar cercano a este donde nosotros estamos conversando, un escriba de mi ley se acercó a tu Jesús y le preguntó: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús no le dijo cumple la ley, sino ¿cómo lees en tu ley? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Curiosamente, tu Jesús no le dijo a mi escriba: oye, te faltan 600 y pico de reglamentos de la ley, sino simplemente: eso está bien, lo que contestaste es lo que tienes que hacer para heredar la vida eterna. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esta judía, ya con lágrimas en los ojos, me dijo: Pastor Darío, si tu Jesús y mi escriba están de acuerdo en esto,
¿Qué es lo que los judíos y los cristianos discutimos? Yo no pude contestar francamente. Y ante esta mujer, que también es hija del Dios de Abraham, yo simplemente, también con algo de lágrimas en mis ojos, tuve el impulso de darle un abrazo y decirle, Batia, yo te amo. Ahora bien, ese amor a Dios debe ser incondicional, como es incondicional el amor de Dios por nosotros. Observemos que en la Biblia en ninguna parte leemos que Dios diga, yo te amo, y luego pregunte, ¿pero me amas tú? El amor de Dios no hace preguntas. El amor de Dios lo único que dice es, yo te amo. Dios nos ama como somos. Mejor dicho, nos ama a pesar de lo que somos. Y si Él es incondicional en su amor con nosotros, ¿con cuánta mayor razón debemos ser nosotros incondicionales en nuestro amor por Él, que es perfecto? Por cierto, hay un soneto que se lo atribuyen a Teresa de Ávila o Teresa de Jesús, y que me gusta repetir en estos casos porque describe exactamente lo que debe ser el amor sobrenatural a Dios. Ella dijo en su soneto a Jesucristo, no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Pastor, el cristianismo habla acerca del amor al prójimo, pero también habla acerca del amor a sí mismo. ¿Este último no tendería o estimularía un poco el egoísmo? Esa es una pregunta excelente, porque hay muchísimas confusiones al respecto. El apóstol San Pablo le dice a los Romanos 12:3, es la cita perfecta, que nadie tenga de sí más alto concepto que el que debe tener, sino en la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No dice que nadie tenga de sí menos concepto que el que debe tener, ni más concepto que el que debe tener, sino en la justa medida. Es decir, yo tengo un valor que Dios me ha dado, unos talentos, unas habilidades, unas fuerzas, unas oportunidades que tengo que invertir al servicio de Dios y de los hombres necesariamente. Porque si yo no me amo a mí mismo, en justa medida, sin narcisismo, sin egolatría, sin egoísmo, el self-love, el amor a sí mismo, es absolutamente importante dentro del concepto del amor cristiano. Ahora, por supuesto, el orgullo es otra cosa. El orgullo es narcisismo, es egolatría y es considerarse superior no solo a los demás, sino superior a sí mismo, porque el narcisista lo que piensa es sobrevalorarse. Tiene de sí un concepto tan alto que incluso él mismo se queda impactadísimo de lo importante que es. Pero por supuesto, esto es simplemente una introducción a lo que la Biblia considera en 3 niveles que creo que debemos analizar. Pastor, ¿y cuáles son estos 3 niveles del amor? Bueno, la Biblia específicamente menciona 3 palabras que están en el griego del Nuevo Testamento y las equivalentes hebreas del Antiguo, que no son importantes ahora para nosotros. El amor ágape, el amor fileos y el amor eros. Esos son los 3 niveles del amor en el contexto neotestamentario de la Biblia. Si le parece, repasemos cada tema de manera individual. Comencemos entonces por el amor ágape. Ágape. Curiosamente, los primeros cristianos, según los relatos que se hacen de la iglesia cuando comenzaba dentro del Imperio Romano, se reunían en cenas fraternas a las que llamaban ágapes. Ágape es una palabra griega, exactamente agapao, que significa lo que Ignacio Guevara, ese gran apóstol colombiano del Evangelio, fundador de la Misión Panamericana, definió en un libro maravilloso, Amor en el Espíritu. Observe bien, amor en el Espíritu. Quizá nos aproximamos a la definición de esa clase de amor, agapao, cuando leemos en Juan 3:16, algo que todos sabemos de memoria y que debemos no repetir como cotorras, sino digerir para entender. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un planeta sumido en depravación moral total. Un planeta lleno de prevaricación, de robo, de adulterio, de fornicación, de corrupción en todos los órdenes que uno pueda siquiera imaginar.
Y sin embargo, Dios lo amó tanto, agapao, amor espiritual, que entregó a su propio Hijo para que pagara por los habitantes de este planeta todo lo que debían ante la justicia divina. Todo para decir, de tal manera amó Dios al mundo, agapao, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, como tú o como yo, si es que acaso tú también crees en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, ¿cómo definiría entonces el amor fileos? Bueno, la palabra fileos es por supuesto griega. Es la raíz de la palabra española filantropía. ¿Quién es un filántropo? El que ama a la gente y por eso la ayuda. En el griego, fileos es propiamente amistad. Ese amor de amigos que uno no puede explicar. El propio rey Salomón dice que amigo hay más unido que un hermano. El que tiene un amigo lo entiende. En el siglo XX, con el auge de las creencias freudianas, todo se enfatizó en el aspecto erótico del amor. Y por supuesto, allí empezaron a surgir dificultades porque las antiguas traducciones decían amor por amistad. Y algunos llegaron a pensar, y lo dijeron en forma muy cínica, que Jonatán y David directamente eran homosexuales. Porque la traducción antigua de la Biblia decía en un himno compuesto por David cuando su amigo Jonatán muere: «Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como a un hermano, más dulce me fue tu amor que el amor de las mujeres». Claro, ya eso en el siglo XX, con el disco duro freudiano, trae muchas dificultades de comprensión. Por eso hay que actualizar el lenguaje de las traducciones de las Sagradas Escrituras, porque las palabras no significan lo que significan, sino lo que le dicen a la gente. Y los idiomas son organismos dinámicos que cambian con el paso del tiempo, como lo demostraron los estructuralistas, precisamente. Por eso encontramos la traducción perfecta en la Nueva Versión Internacional. Por ejemplo, en 2 de Samuel 1:26. «Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres». Pues aunque tanto fileos como eros significan amor, no son la misma clase de amor. Recordemos los niveles: amor ágape, amor espiritual. Amor fileos es el amor de los amigos. Y amor eros, el amor de la pareja humana, que es el que hablaremos un poco más adelante. Esos equívocos, gracias a Dios, ya se han corregido. Sobre la amistad, es evidente que Jesús la valoraba en forma extraordinaria. Porque cuando está pronunciando su último sermón, antes de ser entregado en manos de criminales por nosotros, él dijo en Juan 15:13, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos». Amor fileos, amor de amigos. Y creo que en los tiempos actuales es muy importante que se vuelva a recabar el verdadero sentido del amor amistad, del amor de amigos. Porque Jesucristo dijo: «Ya no los llamo siervos», es decir, sirvientes, sino amigos. Amigos. El Señor tiene muchos que le sirven, pero tiene pocos amigos. Y anda buscando amigos en forma muy acuciosa en los tiempos actuales. Usted también menciona en su libro el amor eros o amor erótico, que inevitablemente es relacionado con la sexualidad o lo pecaminoso. Sí, claro. Desgraciadamente, la iglesia cristiana, principalmente la latina, fue inficionada en sus orígenes por el movimiento gnóstico. Los gnósticos han sostenido siempre que el hombre es una dualidad, que tiene una parte material o somática, el cuerpo, y una parte inmaterial, el espíritu o alma, como ellos lo entienden. Luego añaden que la parte espiritual, inmaterial del hombre es la buena, la sana, la pura, que en cambio el cuerpo, es decir, la parte somática o material, es mala en sí misma. Y por supuesto eso trajo problemas gravísimos a la iglesia cristiana. Recordemos que el gnosticismo trajo como consecuencia que personas inteligentes y espirituales, como Orígenes y Agustín de Hipona, cometieran errores. El primero, es decir, Orígenes, teólogo de Alejandría, terminó autocastrándose para evitarse tentaciones de tipo sexual. Agustín de Hipona tenía un concubinato con una mujer bonita, inteligente y un hijo ya de 15 o 16 años. En el momento que se hace cristiano le venden la idea gnóstica del celibato y él decide abandonar a su mujer y a su hijo. El hijo, por cierto, murió de pena moral, según se ha escrito. Qué lástima, una mente tan iluminada como la de Agustín, a quien Stefan Zweig llamó el más sabio de los santos y el más santo de los sabios, cometiendo un error tan tonto cuando habría podido
legalizar su matrimonio y servirle a Dios junto con su esposa y su hijo. Y el gnosticismo, por supuesto, trajo problemas muy serios a la iglesia cristiana y aún hoy es muy común en grupos que se consideran ya completamente reformados, incluso de teologías avanzadas, que se cometan errores al respecto. Esas personas parecieran pensar que Dios dota al hombre y a la mujer de unas hormonas muy fuertes y después les dice, les prohíbo terminantemente que las usen. El sexo es bueno, fue creado por Dios. En el sexo Dios le transmite a la pareja humana parte de su capacidad creadora para generar nuevos seres. Pero Dios reglamenta todo lo que crea. Y el sexo está reglamentado en el santo matrimonio formado por una pareja monógama heterosexual. Repito, monógama heterosexual. Un hombre y una mujer. Solo un hombre y una mujer. Únicamente un hombre y una mujer. Ahora, ¿por qué se llama amor eros? Porque en el griego la palabra eros es la que define en la mitología al dios Cecilio que los romanos llamaron Cupido, que anda con un arco y unas flechas, con una cara como de querubín de ícono medieval, sonrosado, con unas alas un poco frágiles y estúpidas, o si supieran lo que son los querubines no lo representarían así. Y este Eros o Cupido se mete donde está la gente y dispara una flecha al azar que cae en un corazón, y entonces por eso hablan del flechazo y ese poco de estupideces humanas. En realidad es el doctor Freud, hay que reconocerlo, que llamó erotismo a esa atracción fuerte del hombre y la mujer a través del sexo. Pero la Biblia está llena de ejemplos en los cuales se demuestra que Dios no solamente quiere, sino que ordena que el hombre y la mujer se deleiten el uno en el otro sin restricciones dentro de la pareja bendecida por él en el santo matrimonio. El doctor Billy Graham visitó a Londres en plena revolución sexual y este gran apóstol, el más grande del evangelio en todo un siglo, fue entrevistado apenas se desmontó de su avión por una reportera de la BBC de Londres que le metió el micrófono en la boca y le dijo, ¿y usted qué opina, reverendo Graham, del sexo? Y él contestó con su reconocida simplicidad, que yo admiro. El sexo es muy bueno cuando se hace según Dios y muy malo cuando se hace según Satanás. Esa es la realidad cristiana. Ahora, el cantar de los cantares es no solamente una representación alegórica del amor de Cristo por la iglesia y de esta por el Señor, porque también lo es, simbólicamente, sino que es sobre todo un tratado de erotismo matrimonial. Y allí, por todas partes vemos cómo el hombre y la mujer gozan la vida juntos, porque ese es el plan de Dios. Los hace una sola carne, no solamente para reproducir hijos, no solamente para tener una sociedad limitada que administre bienes materiales en la tierra, no solamente para tener un seguro sobre la pureza personal, para evitar las tentaciones del adulterio y la fornicación que son tan destructivas, sino que también hace del matrimonio un vehículo de deleite mutuo. Entonces el erotismo es una de las más grandes bendiciones de Dios a la pareja humana. Pero bueno, pastor, hasta aquí pues todo suena muy bonito porque en estos tres niveles de amor tenemos tendencia natural a amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Pero ¿qué pasa entonces con aquellas personas que nos maltratan? ¿Qué pasa con el amor hacia los enemigos? Pues ciñéndose a la Constitución Nacional del Reino de los Cielos, que es el Sermón del Monte, porque allí Jesucristo dice, Mateo 6:43 y siguientes, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Atención a esto tan tremendo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. No he conocido un solo día en que el Señor diga, hoy sale el sol solo para los cristianos. Hoy llueve solo sobre los de casa, sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral. Él es imparcial. Sigo leyendo. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacer eso hasta los recaudadores de impuestos? Cuando habla de recaudadores de impuestos se refiere a los de esa época, que eran unas arpías que sangraban a su propio pueblo para darle el dinero al Imperio Romano y ganaban grandes comisiones con eso. Los recaudadores de impuestos o publicanos eran una verdadera mafia. Añade el Señor, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Esta es la gran doctrina cristiana que sorprende a todos. Y que si se practicara, eliminaría las cárceles,
eliminaría las cortes de justicia, hasta la policía y los semáforos. Oiga, es tan sencillo como esto. El Mahatma Gandhi, cuando le preguntan, ¿dónde se inspiró la resistencia pasiva para expulsar a los ingleses de la India sin disparar un tiro? Él no dijo que se había inspirado en el hinduismo, ni en el budismo, ni en el Hare Krishna, ni en la meditación trascendental, ni en eso que ahora llaman la nueva era, que no es sino una etiqueta distinta para la misma vieja mentira satánica que ha hecho de esos países que practican tales doctrinas superpotencias de la miseria. Él dijo, el Sermón del Monte fue el que me inspiró la resistencia pasiva. El Sermón del Monte, la obra maestra de Jesús de Nazaret. Allí es donde se dice que hay que amar al enemigo. ¿Qué es la resistencia pasiva? Colocar otra mejilla, devolver bien por mal. Así de sencillas son las cosas. Hagámoslo y todo mejorará. Tomás de Kempis, el canónigo agustino del siglo XV, escribió en su libro La imitación de Cristo: pon toda tu confianza en Dios, que Él sea tu temor y tu amor. Él responderá por ti y hará lo que mejor convenga. Seguimos con más información en Hechos y Crónicas. Habla la inteligencia humana. El cuestionamiento sobre el Ser Supremo renace en el espíritu de los sabios. Maurice Diverger. Más allá del universo en expansión, hay alguien con un violín tocando una melodía secreta. Trinh Truan. No puede discutirse que el universo fue planeado. Werner von Braun. Los científicos y los teólogos debemos sentarnos a dialogar. Carl Sagan. A fines del siglo XX, Dios tiene grandes perspectivas. El próximo siglo será el suyo. Paul Johnson. El siglo XXI será espiritual o no será. André Malraux. El hombre solo es grande cuando está de rodillas. Albert Einstein. El ateísmo ha muerto. Dios vive para siempre. Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral.